Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos. Buenos días, amigos. Muchas bendiciones hoy en este miércoles bendiciones. 29 de abril. Sí, y bueno, aquí estamos, entre nos. Caminando hacia Dios. Sí, y hoy tenemos un invitado especial. Betty no lo Que conoce. viene de lejos. Sí, Betty desconoce quién es una sorpresa. Se van a aburrir, ¿viste? Se van a No creo, aburrir. yo no creo, la verdad no creo. Pero bueno, Bueno. vámonos con el programa de hoy, ¿sí? Sí. ¿Quién es el santo de hoy? Mira, hoy vimos que, te voy a explicar en realidad qué fue lo que sucedió. Estábamos buscando el santo del día, o estaba buscando el santo del día. Y como estamos viviendo en estos días todo esto de la pandemia, y veíamos la semana pasada que hubo santos que vivieron sin la Eucaristía, y como que dándole un poco el seguimiento a eso, pues decidimos que íbamos a ver algunos santos. No es uno, son muchos santos. Son unos cuantos santos. No tiene nada que ver con el santo del día o de la semana, sino que son santos que ayudaron a muchas personas, muchísimas personas, a vivir diversas enfermedades. Y que son patronos e intercesores de los enfermos. Exactamente. Entonces tenemos, por ejemplo, pandemias, bueno, pandemia no sé. Sí, hubo varios de pandemia. Sí, porque eran, sí, efectivamente. Entonces, bueno, vamos a hablar de ellos. Vamos, ¿sí? para que ya tanta introducción, ¿verdad? Sí. Vamos directo al grano. De una vez, así que tú empiezas. Yo empiezo. Las damas primero. Ok, vamos a empezar entonces con Santa María de Jesús Sacramentado Venellas. Ella nació en 1868 en Jalisco, México, o sea, es una santa mexicana, y prestó sus servicios como enfermera durante los tiempos de la persecución religiosa, durante la guerra de los cristeros en Guadalajara. Y una cosa particular de ella es que atendía a los heridos de los dos bandos. Ella no separaba, sino que aunque vinieran soldados que la querían matar, igualito ella los atendía y los curaba. Fundó 16 casas para atender enfermos y ancianos, a quienes se dice que siempre cuidó como una verdadera madre. Y ella decía que tenía toda esa fortaleza porque recibía diariamente la Eucaristía. Era una persona de comunión diaria. Sí. Bueno, luego tenemos a San Cosme y San Damián, que la verdad son unos santos que diría que están dentro de mis santos preferidos, vamos a decirlo así. Y son de los primeritos siglos. Fíjense que ellos en la misa, en el canon romano, nombran a San Cosme y San Damián. No en todas las misas, porque si usan el canon 2, que es cortico, no, pero cuando es el que nombran a todos los santos, ahí están Cosme y Damián. Bueno, ellos eran dos hermanos, gemelos, además, que eran de Arabia, que practicaban la medicina y curaron muchísimas personas. Son considerados patronos de los médicos católicos. Y además se dice que ellos, cuando curaban a la persona o cuando había algún enfermo, pues ellos cuando le decían, oye, ¿cuánto le debo? O ¿cuánto tengo que pagar? Ellos lo que decían, bueno, deme un rato de su tiempo para yo poder hablarle de Jesús. Y en ese momento ellos evangelizaban y se sentían con eso más que pagados. Claro, hay otra cosa que no, yo porque me ha gustado mucho su historia, es que ellos le cobraban a quienes tenían posibilidades, pues cobraban, porque tenían que vivir con algo y además eran personas que vivían la caridad y necesitaban medicinas para los enfermos que no tenían nada. Pero a los enfermos que curaban, que no tenían nada, decían, mire, simplemente denme unos minutos y en ese momento evangelizaban. O sea que deben haber hecho muchos primeros cristianos. Seguramente. Luego tenemos a Santa Gala de Roma. Santa Gala también es de los primeros siglos, ella es como del año 500 y algo. Y se casó con un noble, un rico, pero quedó viuda antes de cumplir el primer año de matrimonio. Y entonces fundó un convento y un hospital cerca de la Basílica de San Pedro, y ahí pasó el resto de sus días. Pero ayudaba a muchísimos enfermos y también a los pobres. Y dice que se cuenta que unos ángeles le llevaron una imagen de la Virgen que fue
clave y muy importante para contrarrestar epidemias. Yo me puse a investigar a ver si era la imagen delante de la que rezó el Papa, el Salus Populi Romani, que también curó a Italia de una epidemia, pero no, es otra imagen. Pero muy bonita, por cierto. Bueno, tenemos ahora otro santo también, que es San Carlos Borromeo. Siendo obispo de Milán, en Italia, atendió personalmente a personas enfermos y a moribundos de una larga epidemia de peste en el 1576. En vida, San Carlos Borromeo fundó 740 escuelas de 740 escuelas de catecismo con 3.000 catequistas y 40.000 alumnos. Asimismo fundó 6 seminarios y sus reglas fueron copiadas por muchos obispos de la época. Y todavía hoy en día. Y hay muchos seminarios que se llaman San Carlos Borromeo. Sí. Luego tenemos a San Martín de Porres, que nació en el año 1579. Fue el primer santo mulato de América, o sea que él era mezcla de blanco con negro, con afroamericano. Y en vida fue reconocido por ser un fraile dominico humilde y muy servicial. Y él sabía de hierbas, y entonces a eso le añadió la predicación de la fe y la esperanza. Se distinguió por atender enfermos y se dice que unos momenticos antes de ser llamado a la casa del Padre, le solicitó a sus hermanos monjes, a los religiosos que estaban con él, rezar en voz alta el credo. Y minutos después falleció. ¿Qué te parece? Bueno, luego tenemos a Santa Teresa de los Andes, que nació en Chile en el año de 1900 y murió apenas teniendo 19 años. Fue una carmelita descalza y se destacó por prestar sus servicios para ayudar a enfermos durante una epidemia. Llevaba apenas 11 meses en el convento cuando murió de tifus y difteria a los 19 años. Antes de fallecer, ella profesó ser religiosa carmelita en artículo mortis. O sea que la dejaron hacer sus votos justo antes de morir. Antes de fallecer, sí. O sea que esa es la epidemia anterior a esta, la que llaman la peste española. Y la fíjate, de 1919. siendo muy joven. Sí. Y se dedicó a cuidar a sus enfermos. Sí. Y luego tenemos, por último, me parece, sí, tenemos al padre Damián de Molokai, que nació en Bélgica, pero siendo novicio de los padres de los Sagrados Corazones de Jesús y María, fue enviado como misionero a Hawái y allí fue ordenado sacerdote. Pero resulta que en 1873 se desató una epidemia de lepra en la isla de Molokai. Y entonces él decidió atender a los enfermos y consagrar su vida a ellos. Pues, como se imaginarán, murió de lepra el 15 de abril de 1889. O sea, que este no es el del día, pero está cerca, fue la semana pasada. Yo me acuerdo de todas maneras del padre Damián, no sé si a lo mejor con los niños en la clase de catecismo, yo más creo seguro, que era con los niños. Pero sí recuerdo esa historia, inclusive haberla comentado contigo del padre Damián, que atendía a los enfermos de lepra, sin miedo, hasta que él no fue, yo creo que tú me contaste que él se dio cuenta que tenía lepra una vez que metió las manos en agua caliente para curar a un enfermo y no sintió nada. Tú me contaste eso. Bueno, resulta que San Juan Pablo II en 1994 lo declaró patrono de quienes trabajan por los enfermos de lepra. Gracias a Dios la lepra ahora es una enfermedad curable y hay vacuna contra la lepra. Pero fíjate que además los enfermos de lepra, fíjate, ese año era 1873 y en épocas de nuestro Señor Jesucristo habían leprosos. Sí, o sea que la vacuna se vino, no sé. Fue en el siglo XX, el médico venezolano. Sí. Y me imagino yo que fue una enfermedad que quien tenía sí, lepra. no, en todos los países habían sitios, normalmente eran islas, donde ponían un hospital para los leprosos y los mandaban a todo el mundo para allá. Y era una enfermedad muy contagiosa. Sí, por eso igual seguían, no como en tiempo de Jesús, que los desterraban y vivían pobres como mendigos abandonados, sino que en los tiempos un poco más modernos ya no estaban tan abandonados, estaban en hospitales, pero sí los mandaban lejos. Pero es increíble cómo hasta el siglo XX es que se viene a descubrir esa vacuna, sí señor. Así que recemos mucho para que descubran pronto la vacuna. Mira, hay un detalle curioso del padre Damián, es que incluso Mahatma Gandhi, que no era, o sea, él era hindú, hinduista, además de religión hindú, él hizo referencia a la obra y al trabajo del padre Damián
a quien se refirió como una inspiración para sus campañas sociales en la India. Ah, mira, fíjate. Bueno, y no tenemos una oración para un santo porque son muchos, pero tenemos una oración por los enfermos. Por los enfermos. Así que bueno, vamos a rezar en nombre En del nombre del Padre, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ayúdanos, Señor, a obtener el fruto espiritual que tú pretendes con esta enfermedad que nos has enviado. Haz que comprendamos que las enfermedades del cuerpo nos ayudan a conseguir un conocimiento más perfecto de nosotros mismos, a desprendernos de todo lo creado y nos invitan, mediante la espontánea reflexión que traen consigo sobre la brevedad de la vida, a trabajar con más empeño y seriedad para preparar nuestra alma para la vida futura, donde no existe ni enfermedad ni pena, sino gozo, el eterno gozo de tu compañía. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo siempre lo confundo al Ella con se las ríe, sí, oraciones. ella se ríe porque cuando estamos leyendo la oración, a veces... Siempre lo confundo todo. Ujú. Pero bueno, Pero sí se entendió. no, sí, claro que sí. Yo la recé Así- de corazón. Ah, no, claro, eso sí, siempre. Así que Bueno, bueno, vámonos nos entonces vamos con la noticia del entonces día. a la noticia del día. La noticia del día. Muy bien, Víctor, vamos a ver. Estamos de vuelta en la De vuelta noticia del día. Aquí entre nos. Caminando hacia Dios. Ujú. Así que bueno, vamos a ver Hoy qué tenemos noticias. dos noticias. Bien interesantes, por cierto, una de ellas para nosotros. Bueno, O sea, las dos son las dos interesantes. son interesantes, pero hay una Pero hay que una es en muy particular, emocionante. sí, para nosotros, digo nosotros porque somos venezolanos y bueno, ya lo vamos Ya a lo decir, vamos a así ver. que vamos a ver. Bueno, vamos a ver con la primera. El Ajá. Papa instituye la Fundación Vaticana Juan Pablo I. El Papa Francisco creó la Fundación Vaticana Juan Pablo I, respondiendo así a la propuesta de crear un organismo destinado a profundizar en la figura, el pensamiento y las enseñanzas de Juan Pablo I, Albino Luciani, que, como sabemos, nació el 26 de agosto, fue Papa desde el 26 de agosto de 1978 hasta el 28 de septiembre del mismo año. Entonces esta fundación se va a encargar de promover el estudio y la difusión de sus escritos. La fundación tiene por objeto proteger y preservar el patrimonio cultural y religioso dejado por el Papa Juan Pablo I. Para esto promoverán iniciativas como conferencias, reuniones, seminarios, sesiones de estudio, van a crear premios en su nombre y becas de estudio. El Papa nombró como presidente de la fundación al cardenal secretario de Estado Pietro Parolin. Sí, la historia de Albino Luciani es la de un pastor cercano a la gente, centrado en lo esencial de la fe y con una extraordinaria sensibilidad social. Su magisterio es actual: proximidad, humildad, sencillez, insistencia en la misericordia de Dios, en el amor al prójimo y en la solidaridad son las características más destacadas. Qué bonito. Sí, muy interesante. Así Ahora que, bueno, di tú cuál es la luego, segunda noticia, sí, esta la que segunda- nos tiene contentos. Sí, es que la Comisión Vaticana aprobó el milagro del doctor José Gregorio Hernández, y eso sucede en Venezuela. O sea que en Venezuela, creo no equivocarme, tenemos algunos beatos y ahora él es uno Un más de estos beato beatos. El problema, a ver, con José Gregorio Hernández, es una persona, era médico, muy entregado a los pobres, a su medicina y a su fe. El problema con él es que se empezó el proceso de canonización, apenas murió, Ujú. pero se vio retrasado por distintas dificultades, aunque la gente en Venezuela le tiene muchísima devoción, le Muchísimo. rezan muchísimo, Ujú. pero no había manera de que el proceso avanzara porque a la misma vez que la gente le reza con fe y con piedad, pues los santeros, los brujos también empezaron a usar su imagen para su brujería y eso, como comprenderán, retrasó muchísimo el proceso. Sí, esta noticia nos dice que la Santa Sede reconoce el milagro concedido por intercesión del venerable doctor José Gregorio Hernández, uno de los más amados médicos para los venezolanos, científico de profunda vocación religiosa, reconocido por su solidaridad con los más necesitados y servicio a los pobres. En un video filmado junto a la tumba del futuro beato, el cardenal Baltasar Porras anunció que la Congregación para la Causa de los Santos del Vaticano informó
que la comisión teológica, compuesta de 7 expertos, examinó el presunto milagro del doctor José Gregorio Hernández en la curación de la niña Yaxuri Solórzano y aprobó por unanimidad el estudio hecho sobre el mismo. Sí, el arzobispo venezolano recordó que el doctor José Gregorio Hernández hace 102 años, en compañía de otros prominentes médicos venezolanos, dieron lo mejor de sí en la atención a los enfermos causados por la epidemia de la gripe española que causó estragos en el mundo. La misma epidemia donde trabajó la santa chilena que hablamos antes de los Andes. Exactamente. Ujú. La pericia sanitaria, agregó, se unió la férrea voluntad de servir a los apestados y a denunciar las fallas del sistema sanitario de entonces. ¿Qué mejor ejemplo para seguir sus huellas e imitar su conducta en medio de este coronavirus? Ujú. Ahora, el milagro que se aprobó, imagínense lo que sucedió. El 10 de marzo de 2017, la niña Yaxuri Solórzano Ortega, que tenía en ese momento 10 años, y su padre fueron interceptados cerca del pequeño caserío donde viven por unos delincuentes para robarles la moto. Les dispararon y una de las balas alcanzó la cabeza de la niña, dejándola gravemente herida. Fue llevada a través de caminos intrincados hasta una localidad un pueblito un poco más grande, y allí tuvieron que tomar una lancha para, a través del río Apure, llevarla a la ciudad de San Fernando de Apure, que es la capital del estado. No es que sea una zona tampoco de muchos recursos, pero sí mucho más que la aldea donde ella vivía. Y allí la internaron en el hospital Pablo Acosta Ortiz, y imagínense, 4 horas después de recibir el balazo. O sea, ya por 4 horas estuvo Increíble. rodando por veredas y después en lancha, hasta que llegó al hospital. Pero resulta que en el hospital en ese momento no había un neurocirujano que la pudiera atender, porque la bala fue en la cabeza. Y aunque su estado era sumamente crítico, tuvo que esperar 48 horas, Wow. 2 días, para ser intervenida quirúrgicamente. Estaba desangrada y presentaba pérdida de masa encefálica, o sea, el cerebro se le había hecho un poco papilla. Wow, imagínate. Bueno, la madre de la niña, al enterarse que el especialista realizaría la cirugía a su hija con pronóstico reservado, pues estaba muy mal, le pidió al venerable José Gregorio Hernández, de quien es muy devota ella, que le salvará a su hija. Y ella asegura que el venerable le dijo: no te preocupes, que tu hija va a salir bien. Y que después comenzó a sentir una paz que no había sentido desde el incidente. El neurocirujano aseguró que la menor, en caso de sobrevivir, quedaría con discapacidades graves en la motricidad, en lo lingüístico, en la memoria y hasta con pérdida de la visión causada por el severo daño cerebral. Podría mejorar lentamente en la movilidad, solo con la asistencia de un equipo muy especializado y con mucha terapia. O sea, que iba a quedar sin caminar, sin hablar, sin ver y sin memoria. Y lo único que podía mejorar un poquito era el caminar o el moverse. Yo me imagino que la madre, en este caso, después que sintió esa voz que le decía: no te preocupes, que tu hija va a estar bien, pues habrá tenido más fe y se habrá puesto efectivamente las manos en nuestro Señor. Bueno, pues resulta que a los 4 días de la operación, ella comenzó a reaccionar y a rechazar el tubo que le habían metido de la intubación para respirar y eso. Y empezó a reaccionar positivamente a todas las pruebas y exámenes. ¿Y qué creen? A los 20 días salió del hospital completamente sana, caminando, hablando sin ningún problema, ni de visión ni de memoria. Ahora, a mí me llama la atención, este hecho fue calificado como inexplicable por el tribunal cuando una tomografía realizada el pasado diciembre del 2018, ordenada por el tribunal, mostró que la niña tiene la lesión en el cerebro, pero se encuentra totalmente sintomática, sin secuelas. Cuando 21 meses después de haber recibido el balazo, ahora con 12 años, debía presentar discapacidad, según el pronóstico del neurocirujano. O sea que cuando le hicieron la tomografía se veía el cerebro dañado, sin partes, porque perdió muchas partes del cerebro. O sea que el cerebro se ve todavía todo dañado, pero la niña está perfecta. Y el milagro es así, que tan milagro es que está
en perfectas Bueno, condiciones vamos de también salud. a pedirle a José Gregorio, este futuro beato, Y eso es una muy buena porque idea. nos ayude a salir de esta Claro que sí, pandemia. sobre todo que en Venezuela las condiciones sanitarias son tan pésimas que, bueno, Ujú, efectivamente necesitamos mucha ayuda que interceda pues, en el cielo. ujú, Bueno, sí, muy señor. bien. Vámonos entonces a la fórmula SE. Vámonos a la fórmula SE. Ok. Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Ok, amigos, aquí estamos de regreso. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, del 18 al 12. Perdón, del 18 Al 22. al 22. Gracias. Jesús, al verse rodeado por la multitud, dio orden de pasar al otro lado del lago. Entonces se le acercó un maestro de la ley y le dijo: Maestro, deseo seguirte a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: Las zorras tienen cuevas y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro, que era uno de sus discípulos, le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Betty, vamos a ver qué comentario. Es Ok. más, me llama la atención eso. Bueno, ya nos explicará. Pero Ujú, yo me quedé con lo último donde dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. ujú. Sí, porque uno lo piensa ahorita con este virus Lo que está y pasando, eso sí. está pasando mucho, que hay muchas personas que mueren solas y sus familias no pueden estar con ellos. Ujú. Y entonces, de verdad, es triste. Es triste, sí, pero Y también si alguien se muere y entonces le van a hacer el funeral o lo que sea, tampoco puede ir nadie. O sea, es un exactamente. mínimo de los más allegaditos, la Ujú. familia inmediata, pero más nadie. Sí. Bueno, pero la verdad es que este evangelio es como difícil, ¿verdad? De entender Sí, algo de lo que dice ujú, allí. ujú. Pero bueno, ahí vemos primero que Jesús, que actúa con poder curando las enfermedades, al mismo tiempo es un Mesías humilde, que es desechado por los de su propio pueblo. Y quien quiera estar con él tiene que seguirle. Y seguir a Jesús significa pues ser su discípulo. Y vemos que en algunas ocasiones pues las multitudes le siguen, pero otras veces no. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos discípulos? ¿O quiénes somos? Tenemos que ser los verdaderos discípulos. Ujú. Los que seguimos a Jesús de modo permanente siempre. Y esta es la parte que no es fácil. Fíjense que el escriba le dice maestro, o sea, tiene a Jesús por maestro, mientras que el discípulo otro que nos mencionan ahí le llama Señor. Pero Jesús les pide a los dos que compartan su propio destino. Al escriba, eso sí, le advierte que la vida junto a Jesús, junto a él, es muy exigente y la compara con los zorros y los pájaros que tienen cuevas o tienen nidos, que son además animales normalmente que uno entiende que son como agitaditos, de vida Ujú. agitada, Ujú. pero incluso esos animales que se la pasan como que de aquí para allá y de allá para Tiene acá, madriguera y tiene tienen nido. a dónde llegar Ujú. en Pero algún el Hijo del momento. Hombre dice que no tiene ni dónde recostar Exacto, la pero en cabeza. cambio él no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Entonces eso nos habla de que la exigencia a Jesús, perdón, que el seguir a Jesús es exigente. Exigencia. Ujú. Ajá. Y no sabemos nada de qué respondió el escriba, la verdad, el Evangelio nos deja como con esa incógnita. Ujú. No sabemos qué respondió. Yo creo que ahí es para que cada uno nos pongamos en el lugar del escriba y pensemos qué vamos a responder. Ujú. O sea, cuál va a ser nuestra respuesta y nosotros cada uno le ponemos el final a esa historia. Ujú. Luego, con el discípulo, nos recuerda que el reino exige una disposición radical. Y claro, no es que vamos a entender con eso que Jesús prohibió que uno cuide a los padres y que los entierre y que no les dé cristiana sepultura, no. No es eso. Lo que quiere decir es que no podemos poner nada, ni siquiera el amor a los padres, que es un mandamiento, por encima
del amor a Dios. Ujú. O sea, el amor a los padres, el honrar padre y madre es el cuarto mandamiento. Ujú. El amor a Dios sobre todas las cosas Es el es el primero. Entonces, más o menos eso es a lo que se refiere. Y fíjense que San Juan Crisóstomo sobre esto dice una cosa muy bonita. Si Jesús se lo prohibió, o sea, el ir a enterrar a su padre, Ujú. no es porque nos mande descuidar el honor debido a quienes nos engendraron, sino para darnos a entender que nada ha de haber en nosotros más necesario que entender en las cosas del cielo, que a ellas nos hemos de entregar con todo fervor y que ni por un momento podemos diferirlas, por muy ineludible y urgente que sea lo que pudiera apartarnos de ellas. Ujú. O sea que ante el seguimiento de Jesús hay que posponer todo lo demás, aunque parezca que es importantísimo. Claro. Eso también, cuando volvamos a la vida normal, cuando cada quien regrese a sus trabajos, los niños a la escuela y todo, hay que pensarlo, que a veces ponemos por encima de Dios el trabajo, una diversión, un juego, la familia, Ujú. y no. O sea, el ir a misa el domingo, lo primero. Ujú. No hay juego, no hay trabajo, no hay escuela, no hay reunión familiar que valga más que dejar la misa, para dejar la misa. Y de hecho, fíjate que nuestro Señor nos dice, procura el reino de Dios y su justicia y lo demás se te dará por añadidura. Exactamente. Así que Él mismo Un nos último- nos hace ver. Un último comentario sobre la frase que dice Jesús de el Hijo del Hombre. Él se refiere a sí mismo muchas veces como el Hijo del Hombre. Y uno se pregunta, ¿pero por qué se da ese título del Hijo del Hombre? Y entonces es porque ese título lo encontramos en Daniel 7, capítulo 7, versículo 14, que dice, y le fue dado el poder, la gloria y el reino, y gente de todas las naciones y lenguas le servían. Su poder será siempre el mismo y su reino jamás será destruido. O sea, cuando está hablando del Hijo del Hombre, dice eso. Entonces, Jesús, con ese título que usa para definir su propia misión, era como porque ese título era un poco menos comprometido con las ideas judías de que el Mesías era un Mesías terrenal, Ujú. que venía a librarlos del yugo de los romanos o de lo que fuera. Ujú. Y menos relacionado con el nacionalismo hebreo. Entonces, claro, los apóstoles, después de la resurrección de Jesús, fue que comprendieron que el Hijo del Hombre equivalía al Hijo de Dios. Ah, bueno, muy bien. Entonces, bueno, gracias por Entonces, esta bueno, explicación. vámonos ahora para el tema musical, que hoy está muy bonito, Sí. porque estamos en Pascua. Regina Celli. Sí, ya de no se reza el Marcelo, sí. Ángelus por esta temporada, sino el Regina Celli. Ujú. Entonces tenemos aquí un Esta- tema que este eso tema. significa Reina del Cielo. Y es de Marcelo, sí. Sí. Y luego vamos a regresar con el invitado, Sí. que Yo se los adelanto, Ajá. es Free Franceschi, sí, señor. Él no es que- sacerdote, es el hermano de Betty. sí, pero Por eso tiene. bromeábamos. Pero sí, está muy, muy interesante lo que vamos a hablar, así que bueno, vamos a esa entrevista. Sobre las exigencias para seguir a Jesús. Claro que sí. Bueno, vámonos con el Regina Celli. Música para el alma. Reina del cielo, alégrate. Aleluya, aleluya. Porque al que tú portabas, aleluya, aleluya, resucitó como dijo. Aleluya, aleluya. Ruega a Dios por nosotros. Aleluya, aleluya.
Muy bien, amigos. Ahora Aquí estamos de vuelta. vuelta con el invitado de Nuestro invitado hoy. especial. Bienvenido, Luis, al programa Aquí Entre Nos, Caminando hacia Dios. Nuestro invitado es el doctor, no doctor en medicina, doctor en derecho, Luis Franceschi, que no tiene cara, pero es keniano. Es de Kenia y ahorita está en Londres, ¿verdad, Luis? Exactamente. Luis, cuéntanos un poquito quién es el doctor Franceschi. Bueno, El el doctor Franceschi es simplemente un profesor de derecho. Trabajé muchos años en Strathmore University, empecé la facultad de derecho allí y ahora trabajo en la Commonwealth Secretariat aquí en Londres y dirijo ¿Qué todo es eso de la Commonwealth? Commonwealth es un club de 54 países que fueron la mayoría colonias inglesas y bueno, decidieron agruparse como el Como único, decir las Naciones Unidas, pero como decir las Naciones Unidas, pero de los países que hablan inglés y tienen un sistema legal común, que es el Common Law System. O sea que solo hay dos excolonias británicas que no forman parte de la Commonwealth. Son Estados Unidos e Irlanda. oh, Y bueno, ahí y entonces, en la Un poco Commonwealth de- me encargo de todo lo que es gobernabilidad, derechos humanos, elecciones, observación de elecciones, sí, todos esos temas críticos. Mira, qué bueno. mira, Luis, Eso tiene que ver con nuestro evangelio del día de hoy. sí, eso era lo que iba a preguntar. El evangelio que leímos hoy era ese de, bueno, como las exigencias de seguir a Jesús. Y para o sea, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es seguir a Jesús en ese medio de gobiernos, países, peleas por los derechos humanos, elecciones, todas esas cosas? Primero cuando Bueno, estabas en la universidad dando Y clases exacto, hay también. algo que resaltar ahí que es cuando estuviste en Kenia, que eso es muy Bueno, interesante por la es como forma. que sigue en Kenia, Bueno, pero sí, pero me refiero cuando ajá. estaba ahí físicamente, que es Ajá. muy interesante por cómo viven la fe y todo lo que se hizo en la universidad cuando dabas clases. Sí, bueno, es verdad, la fe en África es algo muy importante para cada africano. O sea que muy raramente alguien se considera un africano que diga, no creo en Dios. Eso es muy extraño. Claro, a lo mejor los tiempos están cambiando, pero la gente tiene una apreciación muy fuerte del sentido divino en lo ordinario. Falta formación y todo aquello, y a lo mejor falta entender más aspectos de la fe, pero hay sí, se dan en la cultura africana, incluso antes de la colonización, había una idea muy importante y central de lo que significa Dios. Ujú. ¿Y qué religiones hay allí? Bueno, por ejemplo, en Kenia hay más o menos un 90% de cristianos y un 10% de musulmanes. A lo mejor eso ha cambiado un poco, podría ser 12% y 88%. Ujú. De los cristianos, el 60% son protestantes de diferentes denominaciones y un 30% de católicos. Ah, mira. Anglicanos serán el 20% y otros protestantes, sí, así se van sumando hasta si llegan en total a un 90 más o menos, un 90%. Ah, pues mira. Ajá. Y yo me imagino que, claro, cuando uno ve África siempre se imagina que son muy pobres, pero lo que uno sí puede ver es que dentro de esa pobreza que no tienen nada, están más cerca de Dios. Viven más esa fe. Sí, de alguna forma lo que prueba África al mundo es lo que el coronavirus nos está enseñando. Que posiblemente habíamos puesto todos los huevos en la cesta, en la cesta equivocada.
Mm, Todos estábamos detrás de riquezas, de vacaciones, de viajes, de trabajo. La gente no pasaba tiempo en la casa porque estás todo el día afuera y de repente no hay viajes, no hay trabajo, no hay nada. Estás en tu casa y ahí tienes que vivir y morir y hacer todo, inventar todo, distraer niños, ni siquiera vecinos porque no se puede uno mezclar. Y bueno, a mucha gente esto ha sido un periodo de reflexión importante, Sí. porque de repente te das cuenta de que tenías tus prioridades de la forma equivocada. Y sobre todo en un trabajo como el mío, donde todos en el secretariado, en el secretariat, estaban viajando constantemente. Mucha gente casi vive en un avión y de repente no puedes viajar, no puedes hacer, todas las reuniones son virtuales, todo el mundo está en casa. En Londres o Inglaterra en general se siguen las leyes muy puntualmente, o sea que el gobierno dice se sale solo una vez al día a hacer deporte individual y bueno, la gente lo sigue. La policía no tiene que estar en la calle arrestando a gente o persiguiendo o ya tirándoles bombas lacrimógenas o cosas así. como en Venezuela. Porque, sí, y como en Kenia, Ah, que te dan una paliza para que no te mueras ay, qué de cómico. corona. Pero bueno, aquí no, la gente sigue las leyes, pero claro, mucha gente esto le ha servido para reflexionar mucho. Sí. Y yo creo que en eso de reflexión es una lección muy importante que Jesús nos da en ese evangelio que mencionaban justo ahora. El que la gente, bueno, un escribano, que es una persona, un escribá, que es una persona educada, le dice, yo te quiero seguir a donde vayas. Y el Señor de repente le dice, bueno, pero yo no tengo ni guaridas, ni nidos, no tengo ni dónde recostar la cabeza. Y uno dice, bueno, no es que no le está diciendo que lo siga, sino a dónde me vas a seguir. Y es la pregunta que creo que nos tenemos que preguntar. ¿Seguir a Jesús? Sí, a lo mejor todos los cristianos queremos seguir a Jesús, pero ¿a dónde, cuándo y por qué? Que son las preguntas que a veces no nos hacemos. Yo diría, bueno, ¿a dónde? El hombre moderno, eso se dice mucho, no es que hemos perdido la dirección, sino que hemos perdido, digamos, no hemos perdido el camino, sino que hemos perdido la dirección, no sabemos a dónde queremos ir. Estamos de camino, pero no sabemos a dónde. Exacto. Entonces, claro, hay que reflexionar y saber, bueno, a dónde quiero ir y cuáles son más prioridades y con quién quiero cruzar la meta. En las Olimpiadas de Barcelona hubo un caso muy bonito de un atleta inglés, de hecho, que estaba corriendo para las cualificaciones, las carreras previas para calificar o cualificar. Calificar a la final. Ya perdió el español. Se me ha perdido, pero lo encontraré. Sí. Y bueno, este atleta le dio de repente un dolor muy fuerte en la pierna sí, un calambre, se tensaron los músculos, no podía correr, estaba casi llorando y una persona mayor entró en la pista, que no debería ser, pero entró y lo abrazó, era el padre, el papá de este atleta y lo acompañó hasta la meta. Y bueno, eso hizo mucho reflexionar a aquel atleta de con quién quiero cruzar la meta. Y eso creo que es lo que nos pregunta Jesús en el Evangelio, con quién quiero cruzar esa meta. Y algo también muy interesante es cuándo lo hago. Bueno, normalmente siempre nos ponemos metas. Las metas que se nos presentan más difíciles las posponemos. Ay, yo quiero aprender francés el año que viene. O no, para el 2022 yo quiero saber piano. Aquí sería para nosotros, yo quiero aprender a hablar inglés bien para el... Exacto, para el 2030. Ajá.
Sí, porque aquí, y los gobiernos hacen lo mismo, todos los gobiernos, bueno, las metas del Sustainable Development Goals son para el ¿Qué? 2030. ¿Las El- metas los, de qué? los goles sostenibles de las Ah, Naciones Unidas son Ujú, para el 2030. En principio eran para el 2000, ujú. pero bueno, como el 2000 no lo logramos, el 2020, hoy ya llegó el 2000, bueno, el 2030, y Ahora así vamos vamos moviendo la meta a- Exacto. porque no las logramos. Y en la vida pasa lo mismo, vamos moviendo las metas y hay que Ujú, decir, no, bueno, hoy y ahora comienzo y comenzar. Y claro, la otra pregunta que Jesús está haciendo a estas personas reflexionar, porque también al otro que le dice, te quiero seguir, bueno, pero déjame, sígueme, no, pero voy a enterrar a mi padre, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Yo creo que lo que Jesús le está diciendo es el por qué me quiere seguir. Por ejemplo, ¿soy yo más importante que todas tus prioridades o no? Me sigues, sí, porque es bonito, pero no es que sea porque es bonito, es porque te quieres entregar. ujú, Y claro, cuando el Señor le da esa respuesta que parece inhumana, decirle a alguien, mira, no, que los muertos entierran a sus muertos, eso es muy, muy feo decirlo. ujú, Pero claro, lo que Jesús le está diciendo de verdad es, ¿por qué me quiere seguir? Y bueno, la respuesta es esa de porque me da la gana. exacto. Porque bueno, no hacen falta razones. El corazón tiene sus razones que la razón no entiende. Ujú, Y, y eso, y eso también es importante entenderlo hoy en día, que no tiene sentido seguir a Jesús en un mundo como el que estábamos viviendo. ujú, Pero ahora, después de marzo del 2020, cuando de repente cambió todo y la ujú, gente se tuvo que mirar en el espejo y reflexionar quién soy y por qué me he visto, porque me decía un amigo que, oh, mi closet cree, seguro que mi ropa cree que me morí, porque ujú. ya no me la pongo. Y se ve Pero que bueno, lava ropa también. exacto. Entonces uno dice, bueno, esto es que el mundo de repente nos ha dado un, 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 un jalón de un orejas. shock, un Ujú, jalón de orejas para que reflexionemos. Y bueno, lo que importaba no era la oficina, sino el hogar. ujú. Y no es la casa, sino el hogar, porque hay Ujú, muchas casas grandes que están solas y ujú, Sí. que tienen hogares destruidos. ujú. Ujú, Pero bueno, eso es parte de las razones que el Señor nos da para seguirlo y que la razón no entiende, sino el corazón. Y exacto. fíjate con eso de, es impresionante, pero lo deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahorita a mucha Exacto, gente le está pasando eso, es verdad, que se le mueren sus familiares y no los pueden ni ver ni visitar en los hospitales y uno dice, qué duro, pero ahí también hay que saber encontrar a Dios. es verdad. Bueno, está pasando. Los muertos están enterrando a sus muertos, porque, Ujú, por ejemplo, aquí no se permitía, ahora están haciendo algunas excepciones, no ujú. se permitía que nadie visitara a un paciente de coronavirus, del Exacto. Ujú, COVID. Y Ujú, de hecho hubo un caso muy feo de un niño de 11 años que murió sin poder ver su papá y su mamá porque bueno, ujú. estaba infectado y no le permitieron a ninguno de los familiares que entrara a Claro, verlo. claro. Claro, eso ha llevado a algunas revisiones en cómo se está haciendo, digamos, en las políticas que han puesto, pero ujú. todavía Sí, y en así España hay sigue. muchísimos casos de eso, Mm. Exacto, de que la gente sí, se muere sola porque Bueno, de no, hecho son fosas cosas comunes, comunes, temporales, dicen temporales, ellos. sí, que es lo que ya, se, por ejemplo, aquí en el estado de Nueva York, sí, que después irán los familiares a buscar los restos de... sí. Y bueno, algo muy interesante también, yo creo que parte de la lección que estamos aprendiendo es que Dios no nos pide, digamos, Dios nos pide que hagamos lo imposible, pero con su gracia lo hace posible. Ujú, Ujú, O sea, mucha gente pensaba, no, eso de seguir a Dios, y nos imaginamos la vocación como la vocación religiosa, el sacerdote, la monja, etcétera, y que es muy bonito y mucha gente tendrá esa vocación,
Pero no, la mayoría de la gente tiene una vocación muy ordinaria, en el hogar, en la calle, desde vendiendo periódicos hasta ya conduciendo un taxi o siendo político o un abogado, un ingeniero, donde fuera, donde sea. Y claro, y tiene mucho mérito. Y así es como se transforma el mundo. Sí. No es que no haga falta la vocación religiosa, porque es esencial. Digamos, uno de los puntos más dramáticos de esta cuarentena es precisamente que mucha gente, bueno, mucha gente no, nadie tiene acceso a las iglesias, a la Eucaristía, y bueno, hemos tenido que seguir misas y todo por internet. Gracias a Dios tenemos internet, y la gracia suple, pero claro, sí, Dios nos pide que hagamos lo imposible a través de lo que es posible. Y ahí tenemos que dar muy buen ejemplo como cristianos. Claro. Tú sabes que me estoy acordando ahora las palabras de San Juan Pablo II, que decía que no tengan miedo. Y viendo lo del Evangelio, que Jesús exige, es exigente. Y Sí. hay que estar atento a lo que nos dice. Y sobre todo yo diría, porque se vive en un ambiente de mucho miedo ahorita. Sí, Yo diría exacto. eso, no tener miedo, sino que Sí. ver lo que tú nos decías, lo que nos está Sí. presentando en este momento. Pues. Sí. No, y es que también es muy interesante o es bonito ver cómo hay mucho miedo a qué va a pasar después de esto. Digamos, se sabe que la primera crisis fue de salud. Esto lo va a seguir una crisis de económica, y a una crisis económica normalmente la sigue una crisis social. O sea que todos los patrones, sí, política, todos los patrones que tenemos ahora de gobernabilidad, de sistemas de partidos, de cómo hemos estado eligiéndolos, bueno, todo eso va a cambiar radicalmente. Una de las cosas que les he pedido a mi equipo estudiar es cómo van a ser las elecciones en el post-COVID, porque mucho va a cambiar. Digamos, yo creo que se va a votar por el móvil, y claro, la cuestión social, digamos, de salud con el COVID o el coronavirus, y también la cuestión terrorista con los ataques terroristas. Y si se mezclan estas dos realidades feas, bueno, puede ser un desastre. Sí. Porque el próximo ataque 9/11, el futuro 9/11, a lo mejor no va a ser un avión que se estrella contra unas torres, sino un virus que se estrella contra un país. Claro, y uno dice, bueno, pero ¿cómo se atreverían los terroristas? Porque esto los atacaría a ellos también, porque es verdad, un virus, una vez que lo liberas, bueno, pero lo que pasa también es que a ellos no les importa, porque por eso se suicidan en estos atentos. Exactamente. O sea que cuando no te importa la vida, no te importa nada. Y bueno, eso puede ser un desastre, eso puede cambiar la forma en cómo entendemos al mundo y a la realidad. Luis, y de África sí, no nos quedaba así tanto tiempo, pero cuéntanos, no sé, algunas anécdotas bonitas de cómo la gente vive la fe en África, en esas zonas. No sé, pues tú siempre contabas que lo que te impresionaba mucho la alegría y que siempre están felices, sonriendo, y que son muy pobres. Sí, a mí personalmente me impresionaba mucho siempre que para ir a misa la gente, o sea, no hay carro, ¿no? Algunos sí, otros no, pero sobre todo en los sitios pobres, los sitios alejados de la ciudad, sí, y que van corriendo, pero y misa, para la escuela. Sí. Mira, bueno, es muy interesante porque es verdad, en África hay mucha pobreza, pero también la llevan con una dignidad impresionante. Por ejemplo, si tú vas a un pueblo, estoy hablando, África es muy diferente, digamos, uno habla de África como una realidad. Claro, hay muchas cosas comunes, pero África es muy diferente, el este de África del oeste, del sur. Pero si uno va a un village, a un pueblo en el este de África, un domingo, bueno, ves a la gente vestida con lo que ellos llaman el Sunday best, que es lo mejor para el domingo.
Ujú. O sea que el domingo es realmente cuando se visten y bueno, las niñitas parecen unas novias, los niñitos muy elegantes y todos, y a lo mejor caminan 10 kilómetros para ir a la iglesia. Y la misa dura 4, 5, 6 horas, no importa, porque Wow. la misa es, el domingo es para la misa. Mm. O sea que a veces yo estuve en algunas misas que fueron rápidas por cualquier razón y la gente se molestó mucho. Ah, mira. Bueno, pero ¿y cuál es el apuro? Si este es el día de Dios, ¿por qué? ¿A dónde vamos? Y Claro. claro, yo creo que es un poco lo que nos está pasando ahora cuando vemos las misas en televisión. Ajá. Yo vi la del Papa, por ejemplo, asistí a Ah, la del Papa el domingo de resurrección, la vigilia de la Pascua. ajá. Y bueno, duró 1 hora y media y me pareció tan corto. Yo decía, bueno, pero ya se terminó. Sí. Claro, porque es que no había para dónde ir. Ajá. Y a veces uno dice, no, estoy en apuro, ¿para qué? ¿Para dónde vas si no se puede salir de la casa? Es verdad. Y yo creo que eso ha sido una lección muy, muy importante. Y en África es algo que siempre se ha tenido mucho en cuenta. Ellos dicen, ustedes le decían a los colonizadores o al europeo, Ujú. ustedes tienen el reloj, nosotros tenemos el tiempo. Wow. Porque, porque es verdad que estamos en un apuro para qué. Y yo creo que también la otra lección muy bonita es cómo son de prácticos. Digamos, no hay problema que sea tan serio. Y bueno, si es demasiado serio, uno se ríe. Y con todo lo aceptan con alegría. No sé si han visto estos vídeos de los bailadores, los que bailan en Ah, los sí. entierros, Ah, sí. que son muy cómicos. Sí. Bueno, pero es que a mí, uno de los primeros shocks que recibí en África, cuando llegué a Kenia, me fui a Kenia hace 30 años, o sea que casi toda mi vida en Kenia, o mucha parte, mayor parte de mi vida, eh, y me invitaron, fui a un velorio, a un entierro del papá de un amigo, y en el entierro cantaban y tomaban fotos con el ataúd, con la urna. Bueno, ahora los primos, y los primos con la urna, y ahora los hermanos, y ahora las hermanas, y ahora los amigos, los trabajadores que trabajaban con él, y yo dije, bueno, pero esto yo solo lo vi en matrimonios, Claro. en otros países, pero en un O en las fiestas entierro de 15 años. o en las fiestas de 15 años, pero claro, ¿por qué? Porque la muerte es parte de la vida. ¿Qué Ellos celebran están mayormente? clarísimos. Clarísimo, se celebra el nacimiento, el rito de iniciación, si lo hay, porque no todos lo tienen, que te haces adulto, el Ajá. matrimonio y la muerte, porque es que es parte de la vida. Lo más seguro que tiene la vida es la muerte. Exacto. Lo demás, todo se puede negociar, pero la muerte no. Eso es verdad. Entonces, claro, un sentido muy práctico y muy realista de la vida y de la muerte. Y sobre todo, me acuerdo también en un matrimonio muy simples, muy elegantes, pero muy simples, como en el Evangelio, que uno tiene la high table, la mesa de los invitados especiales. Y Ajá. claro, eso también pasa en África. En ese sentido es muy, ahí tienes la high table y ellos están sentados enfrente de toda la multitud, o sea que haciendo cara unos con otros, y es Ajá. una comida. Y hay discurso y otro discurso y otro discurso. O sea que así se celebran los matrimonios. Y yo me acuerdo una vez que después de la comida, el señor que estaba a mi lado quería palillos de diente. Mm. Y bueno, no habían palillos de diente, había una mata ahí, esto era un jardín, había una mata, él cortó una ramita y la transformó en palillo de diente. Y bueno, ese detalle pequeño me enseñó a mí, eso hace 25 años, eh, que bueno, en la vida todo se puede resolver. Ujú. Digamos, eh, si hay formas prácticas y si hay un querer, bueno, se puede resolver. Y yo creo que en parte que esa es la lección que nos está enseñando también el coronavirus, que Ujú. todo tiene solución,
todo tiene una razón de ser y de todo se puede aprender. Y si ponemos eso junto al Evangelio de hoy, donde el Señor nos da la razón para seguirlo, entonces uno dice, bueno, con coronavirus o sin coronavirus, hay Ujú, razones para seguir a Jesús. exactamente. Qué bonito. Oye, qué bien. Lástima que el tiempo se nos Se nos acabó el tiempo. ¿Verdad? Sí. Pero ¿y para dónde vamos? No, Eso, ¿verdad? Yo no sé para dónde irán los que nos están escuchando, no pero sé. Bueno, todo el Pues mundo sí. en casa. Todo el mundo en casa. exacto. No, Haciéndole y caso qué a las bonito autoridades. y cuidando a la familia, que al final es lo que importa. Los trabajos van y vienen, Exacto. todo va y viene, pero quienes tenemos cerca es a quienes tenemos Mira, cerca. Betty, Toto, y algo para terminar muy importante, es que, bueno, hay que entender también que la familia es como un autobús. Los muchachos se suben y se bajan, pero los que los conducen y se quedan ahí son el marido y la mujer. Ujú, O sea que es importante que se entiendan, Ujú. porque a veces se pelean por los muchachos, pero los muchachos entran y salen y seguirán su vida. y es verdad. Pero esa relación importante con el esposo o la esposa es esencial. Y sobre todo ahora que se está viviendo tanto tiempo en casa, o sea, me Sí. refiero a esa convivencia de Sí, tantos hijos en la casa, más las cosas de él o ella que sí, anteriormente no se vivían porque Y- bien y- o uno u otro se iba de la Y casa. que ya no tienen el trabajo para distraerse, para Ujú. decir, ay, ya estoy obstinado de lo que me está diciendo esta señora aquí, me voy para el exacto. trabajo. Sí. Ahora estoy Ahora aquí no hay todo para el dónde día. irse. Ahora Exacto, te puedes ir para tomarte una cerveza en la esquina del salón de la casa, exacto. En la esquina de la Exacto, cocina. en la esquina en la esquina de la cocina. Pero lo importante es aprovecharlo no para que las diferencias se acentúen y las peleas y las discusiones, sino para resolver todos esos problemas que teníamos escondidos debajo de la alfombra del trabajo, de las amistades, Exacto, de la ¿verdad? fiesta, de lo que fuera. Ah, muy bien. Sí, así es. Bueno, Luis, muy bien, muchísimas gracias Bueno, por Muchas compartir de con nada. nosotros, sí, entre nos caminando hacia Dios. Sí, Y sí. bueno, Dios quiera, puedes en algún momento nuevamente Cuando hablarnos. venga Austin lo invitamos en persona al Bueno, Luis programa. ha estado aquí, ya ha estado en Sí, San pero Luis no ha estado también. en el programa. No, el programa, no. ¿Verdad? Esta es la primera vez. Sí. Bueno, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, de Entonces, nada. muchos saludos a nuestros amigos que nos estaban viendo. Y a Luis no le pedimos que nos dé la bendición de despedida porque no. No tengo Es esa que a Héctor sí le facultades. pedimos que nos diera una bendición. Ah, muy bueno. Qué bueno. Entonces, bueno, ahí- amigos, hasta la próxima semana. Esperamos que nos vuelvan a sintonizar. Bueno, hasta luego. No tengas miedo, yo estoy aquí. Sé tu camino, te puedo dirigir. No tengas miedo, solo no estás. Sé que piensas, sé a dónde vas. No tengas miedo, hay que seguir. Sé que no es fácil, yo también sufrí. No tengas miedo, no tengas miedo. Estoy aquí y contigo seguiré, pues yo soy el que te cuido en la arena. Cuando tú solo veías un par de huellas y pensabas que me había ido de tu lado, pero yo te tenía en mí.